Bueno, vamos a hacer la segunda entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con el analista político y director asociado de Proyección Consultores, Santiago Giorgetta, que está del otro lado. Santiago, ¿cómo te va? Te saluda Gonzalo desde Ushuaia. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, vos, gracias por atendernos. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, gracias. No, Bueno, por favor. Santiago, bueno, ¿qué panorama estás viendo de cara a lo que van a ser, nada, en poquitos días nada más, las elecciones de este domingo, en términos no te diría del resultado puntual a nivel nacional, ¿no? Pero sí tal vez de la impresión que pueda llegar a que podamos llegar a tener al día siguiente, o la foto que podamos tener al día siguiente de las elecciones del domingo. Bueno, mira, estamos viendo un escenario muy complejo para el gobierno nacional, un escenario donde si la elección del domingo está más cerca de los tercios, es un dato muy malo para el gobierno, si bien están trabajando una dinámica de bajarle el precio a la elección en el sentido de cuánto están esperando sacar, que no dicen que están sobre 35 puntos o lo que fuera. Sabemos que una elección donde el gobierno esté entre los 30 y los 38 puntos no cambia la composición de ninguna de las dos cámaras. Lo que va a hacer es cambiar el color de algunos diputados y diputadas, nada más. Pero el contexto económico, social, político, me parece que a partir del lunes en Argentina va a tener un cambio significativo, sobre todo pensando en un gobierno que, bueno, hoy nos levantamos a la mañana viendo que vuelve a no querer implementar las políticas de emergencia en pediatría, Sí. en presupuesto universitario, un gobierno que desatiende, si querés, la voz de la calle, la voz del pueblo, la voz del Congreso, de las urnas, digo, porque es un gobierno que viene perdiendo sistemáticamente todas las elecciones que se fueron disputando a lo largo y ancho del país, solamente se pudo imponer en la ciudad de Buenos Aires con el menos del 30% de los votos. Entonces, en toda esta complejidad económica en la cual se encuentra sumido, que cada 6 meses tiene que pedir un rescate de 20 mil millones de dólares aproximadamente a distintos, bueno, en este caso al Tesoro de los Estados Unidos, Sí. eh, la verdad que no hay plan económico que aguante o que resista a lo que está pasando, pero sobre todo lo que ya no resiste y lo que no aguanta son las familias argentinas, donde lo que vemos es que la principal preocupación es la baja, los bajos salarios, los bajos ingresos. Eso es lo primero que Entonces, salta, lo primero que salta sí, cuando ustedes recaban datos. 60%, o sea, 6 de cada 10 argentinos y argentinas entienden que ese es su principal problema. Digo, ahí ya hay un tema grave, sobre todo el gobierno, de no poder interpretar, que ahí hay votantes que confiaron en ellos también, más allá de, de quienes no, pero igual tienen que gobernar para todos los argentinos y argentinas. Sí. Entonces, un gobierno que no es que no ve la realidad, sino que directamente no le interesa verla. Lo que busca es tratar de ordenar una macro que ni siquiera está ordenada. Hoy el propio Cornejo, que es parte de la alianza del gobierno, dijo el que cree que la macro está ordenada está loco. Así que bueno, vemos un panorama muy, muy complejo y esperemos que uno espera que siempre quienes conducen los destinos del país estén a la altura de las circunstancias, pero bueno, lamentablemente hoy no parece serlo. Mm. Santiago, hay una discusión que está permanentemente presente en todos los medios de comunicación, todos lo abordamos, está lleno de analistas de economía. Debe haber más analistas en economía que de cualquier otra cosa en este país, que tiene que ver con la cuestión de la macro. ¿Eso repercute en la opinión del día a día o en realidad al laburante promedio esa discusión esa es una discusión de Twitter y lo que le preocupa es que le cuesta cada vez más poder comprar? Capaz que el producto no varió en precio, capaz que la leche más o menos sigue valiendo lo mismo que hace un año, pero de todas maneras el esfuerzo diario que tiene que hacer para poder comprarla es cada vez mayor. No, eso es sin duda. Eh, a ver, cualquier analista que diga que hay que ordenar la macro, que tiene que hacerse cargo de los números, de las tablas, de los Excel y no pensar en cómo la pasan las familias argentinas, que lo que están entendiendo es que la motosierra no pasó por donde tenía que pasar y pasó por el medio de la mesa familiar, tiene sin cuidado lo que le diga un especialista de traje en la televisión o en Twitter. Si no le alcanza la plata para llegar al día 20, si el día 10 pagó todas las cuentas y le quedó un resto muy corto para completar el mes, y lo que se está haciendo la mayoría de la familia está tomando deuda, o con la tarjeta de crédito, o con las entidades estas financieras como Mercado Libre, que ahora ya te ofrecen cuotas para pagar en los almacenes de proximidad o lo que fuera. Entonces, eso tiene sin cuidado en el sentido de, mientras la plata no alcanza, no hay forma
de que alguien le preste atención a esta gente. Esto le pasa al presidente, digo, ¿por qué perdió la credibilidad? ¿Por qué perdió toda eso que había construido de que era un especialista en crecimiento con y sin dinero, que el otro día lo dejó en claro que no lo era, Sí, con Eduardo Feynman, digo, sí. con alguien muy, muy cercano a él, no pudo responder siquiera esa pregunta. Pero claramente, como te decía, el 60% de los argentinos y argentinas entiende como principal preocupación los bajos ingresos y la falta de dinero para llegar a fin de mes, pero la inflación sigue siendo un tema muy preocupante. Casi el 40% de los argentinos lo tienen como principal problema. O sea, tenés bajos salarios, bajos ingresos, inseguridad y después inflación. Yo la verdad desconozco cómo es la realidad en Tierra del Fuego, me encantaría un día conocer, pero acá el litro de leche hace menos de un mes estaba más cerca de los 1.500 pesos y está pasando los 2.000. Ujú. Ir a comprar es cada día más caro. Digo, yo creo que el principal problema que tiene este gobierno es que no sabe cuánto sale un kilo de nada. No sabe cuánto sale un kilo de carne, un kilo de pan, un kilo de verdura, un kilo de fruta, un kilo de, si querés, bueno, un litro de leche, digo, porque la verdulería está imposible, digo, no sé, el kilo de banana está entre los 3.000 y los 4.000 pesos, y estaba en 2.000. Todo aumentó de forma considerable y los salarios están totalmente planchados y la recesión cada vez es mayor. Y bajo ese contexto, la verdad que ir a un proceso electoral eh, con la crueldad en la cual está el gobierno, si querés, devolviéndole a la gente este mal pasar que está llevando, sobre todo hoy a la mañana, yo la verdad me cuesta mucho a veces analizar seriamente o políticamente las actitudes del gobierno. En Provincia de Buenos Aires tenemos esta complejidad de que en la boleta va a estar José Luis Espert en vez de Santilli, porque no se puede cambiar, y tenés una fuerza política que lo que te dice en base a eso, que además no es que no va a estar por un problema personal de salud o lo que fuera, sino porque se tuvo que bajar porque está asociado a los vínculos con el narcotráfico, y tenés una fuerza que te dice, bueno, si querés votar al Colorado, marcar el pelado, o sea, están Sí. haciendo un esfuerzo insólito para perder. Yo creo que en un punto están humillando a su base electoral, porque la verdad que creo que las toman de bobo, como dijo, si querés, Lionel Messi en algún momento, Sí. y la verdad que le están viendo un esfuerzo muy, muy grande a una parte de la sociedad que creyó en ellos, de verdad, realmente creyó en ellos, de que le iba a mejorar hoy la situación económica, y no solo no pasó, sino que la empeoró. Ese es el sector que efectivamente el gobierno está perdiendo. Digo, le quedó, algunos analistas hablaban de, en la provincia de Buenos Aires lo que le quedó es el voto, vamos a ponerlo así, gorila duro, más vinculado al PRO y a Patricia Bullrich, si querés, que a los nuevos votantes o a los decepcionados del peronismo que antes tal vez votaban peronismo, a las juventudes, ese voto más puro, la libertad avanza, más violeta de puro, ¿es el que está perdiendo? Sí, nosotros tenemos ese análisis, estimamos que el votante de sectores populares, de menores ingresos, jóvenes, hoy ya no lo tiene más. Si le queda algo, le queda un resto muy, muy pequeño. Hubo una mutación en la sustentación, en el apoyo social sobre estas personas que decís vos, que tienen un componente de sesgo ideológico muy importante, antiperonistas, que son varones mayores de 50 años, de niveles de ingresos medios altos y altos, que fueron los que el 7 de septiembre sostuvieron al gobierno en lo que podría haber sido una elección aún peor, y que la gran duda que tenemos es si van a volver a las urnas a sostener a este gobierno, porque pensemos que antes de eso el escándalo que impactó de manera muy fuerte había sido el 3% Sí. de Karina, o sea, como se lo conoció en redes sociales, el caso de las presuntas coimas en el Mandís, y después de esto vino este caso que yo creo que no dimensionamos la gravedad que tiene de la vinculación de Esper con esta persona, con Fred Machado, una persona acusada ni más ni menos de financiarse y vincularse al narcotráfico, porque además las explicaciones son inverosímiles. Digo, nadie firma un contrato por $1.000.000 sin ningún tipo de prestación. Digo, eh, yo trabajo de esto y me la paso firmando contratos y tengo que hacer el trabajo, Hay que pero laburar, es más, claro, claro, para los que laburamos, la claro. modalidad de pago es 50-50, el que tiene suerte. Bueno, a 50 para arrancar, te hago el laburo y después me pago cuando termino. Claro. Entonces, por eso te Y decía, digo, en general te deben bicicletear a vos más de lo que vos bicicleteas a los que te contratan, ¿no? pero
Digo, los laburantes sabemos que es así, Claro. que cuesta muchísimo cobrar una vez que se hace el trabajo. Entonces parece que toman de idiota en un punto a la gente, pero hay una cuestión que nosotros lo venimos viendo en los grupos focales, que ya entre los propios votantes de la Libertad Avanza no había ninguna forma de sostener ningún tipo de argumento, porque algunos decían, bueno, el que viaja una vez en un avión privado, que no puede saber si es un narcotraficante, pero otro le contesta, mirá, viajó como 20 y le dieron un auto y le dieron plata. Entonces ahí entre ellos empiezan a hacer un poco de catarsis nada, y a no poder justificar más allá del sesgo, ¿no? Más allá del sesgo ideológico muy fuerte que tienen, sesgo de confirmación, se rompe porque es tan grave el asunto, tan burdo las explicaciones que quisieron dar, fue tan malo lo que se denomina el contexto de la crisis de comunicación política por parte de Esper, que bueno, no dejó otra salida que bajarse la candidatura y que asuma ese rol Santilli, que no es tampoco son dirigentes que tengan buena imagen. Digo, Claro. eso también es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué el presidente decidió sostener a José Luis Esper hasta el último momento? Un dirigente con muy mala imagen, con baja intención de voto en la provincia, y que luego que se haya bajado lo siguió sosteniendo. Pasó lo mismo, digo, sistemático, pasó lo mismo con Karina, donde solamente echaron a Diego Españolo, pero después no hubo ningún tipo de represalias o de las cuestiones que uno tiene que hacer cuando se detectan estos casos, pero también lo mismo pasó con el caso Libra, donde él siguió hasta el último momento defendiendo tanto a Novelli, que es el articulador acá en la Argentina, como a Hayden Davis, que bueno, que en este caso lo sigue acusando desde Estados Unidos de que son ellos los que se llevan el dinero. Digo. Es una cuestión sistemática que, bueno, en algún momento habrá que dar respuestas o a la sociedad o a la justicia por parte del presidente. Claro. Estamos hablando de Santiago Giorgetta, que es analista político y director asociado de Proyección Consultores. Santiago, yo veo también, supongo que un poco todos lo estamos viendo, que es todas las semanas, todos los días, más allá de los casos muy puntuales que son de mucha envergadura, como los que nombraste vos. Ayer fue noticia nacional, nosotros hace un rato hicimos una nota con un asesor de la Libertad Avanza, que es asesor del candidato a senador nacional, por digamos, obligación de tener que pagar un desarraigo que se cobra aquí en Tierra del Fuego para Sí. aportar al partido. Que ayer llegó incluso, hoy está en los medios nacionales, llegó incluso a Feynman, a Berkovich, o sea, todo el arco ideológico nacional también lo abordó el tema. No sé si fue ayer o antes de ayer, también un candidato a concejal que intentó asesinar o agredir a su mujer. A veces pasa incluso con alguna vecina, como la vecina esta que quiso agredir al fotógrafo Becerra con un cuchillo. Todos esos episodios van sumando también a ese descontento de los más puros, quiero decir, ¿no? De ese Sí, voto más sí. duro. Sí, sí, obviamente es ya sistemático que levantás una piedra en algún lugar donde hay un candidato libertario y hay problemas. Y son problemas que son sensibles para la sociedad. No es que son cuestiones, si querés, menores o... Porque además, lo que te decía recién, digo, la Libertad se trabaja sistemáticamente en obviar eso y tratar de revertir la situación. El presidente Milei, sobre el caso de esta señora que quiso agredir a un fotógrafo del grupo Clarín con un cuchillo, Sí, hizo un tuit diciendo que así son los kirchneristas. Digo, entonces, ante esa dinámica hay un cansancio muy grande por parte de la sociedad. Hay un hastío. Aquellos que confían están muy enojados. Hay un sentimiento de bronca, de enojo, que es preocupante, es alto. Y nuestra principal duda respecto al domingo en todo el país, no solo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo por la provincia de Buenos Aires nosotros trabajamos mucho, ujú, pero en todo el país lo que vemos es que ese voto bronca, la duda que tenemos es cómo se va a expresar el domingo. Si se va a expresar yendo a las urnas y votando, por ahí no al peronismo, sí, pero pero sí alguna votando otra. a otras fuerzas, sobre todo aquellos que bueno, tienen una cuestión estrictamente ideológica con el peronismo, pero el peronismo sí en Provincia de Buenos Aires recuperó del año 2023 250.000 votos, la resta recuperará 500.000, no se descarta que pueda llegar a suceder, digo, y eso es, si querés, para todas las provincias, y ese voto bronca, bueno, si se decide a votar y si la participación está por encima de los 60 puntos a nivel nacional, y ni hablar si se llegara a los 70, tendría un gran problema el gobierno, porque hoy mucha de esa gente entiende que ese voto bronca lo expresa
no yendo el domingo al acto electoral. Pero vimos una motivación, un cambio en la motivación del voto, que lo que nos decían, todas estas personas están muy enojadas con el gobierno, que lo que querían votar era para que no gane Milei, sea cual fuera el distrito de la Argentina. Eso cambió y ahora lo que quieren es votar para que pierda Milei. Ok. O Es por la sea, negativa. claro, pasa a ser un voto de defensivo a un voto ofensivo. O sea, un voto que es lo que te puede generar y que me parece que es el principal déficit del gobierno, es el contagio. Es la militancia, si querés, anónima o silvestre, de votar para que pierda el gobierno nacional. Digo, uno que está como un opositor al gobierno nacional tiene muchas herramientas para desplegar para convencer a otra persona de por qué no votarlo. Digo, vos recién comentabas un par de casos, pero estrictamente lo que marca el termómetro es la economía, pero si a eso vos le vas sumando ingredientes, bueno, se Claro. cocina algo que tiene mucho más sabor. Ahora, el votante de la Libertad Avanza solo tiene una propuesta para convocar a votar a favor de la Libertad Avanza y es que no gane el peronismo, que no volver al pasado. Y eso está muy complejo de asimilar, porque lo que se está discutiendo, lo que se va a discutir este domingo es un plebiscito, si querés, al rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Ujú. Entonces, en ese sentido, si se produce ese movimiento ofensivo hacia el voto de que pierda Milei, no que no gane, bueno, y si la gente, si la sociedad entiende cuál es la importancia del sistema democrático, lo que nos costó a los y las argentinos recuperar la posibilidad del voto, y masivamente o mayoritariamente se vuelcan a votar este domingo, seguramente el lunes el gobierno, el domingo a la noche o el lunes temprano, tenga muy malas noticias en relación a no solo al resultado electoral, sino también al resultado, al impacto del resultado electoral en la economía. Ahora, entonces, Santiago, si efectivamente hay un cambio, se da ese cambio de motivación ahí, lo que puede ocurrir entonces es que a más cantidad de votantes, peor para el gobierno. Nosotros tenemos esa tesis, la sostuvimos en Provincia de Buenos Aires. Porque viste que hubo un momento en donde el gobierno al principio de año parecía como querer desinflar la participación. Le convenía Es menos que, participación para que ganara Dorni, por ejemplo. Después exacto. empezó a encontrar con que iba a necesitar más participación porque sus votantes se estaban quedando en la casa. Ahora el problema puede ser que a más participación peor para el gobierno. Sí, nosotros tenemos esa tesis y sostenemos lo que vos recién decías. Digo, el gobierno necesitaba o creía que consolidando núcleos duros le iba a generar una dificultad a la fragmentación del peronismo a la hora de, si había abstención electoral, si había fragmentación de la oposición y ellos consolidaban el núcleo duro, podían imponerse en distintos distritos con márgenes del 30-35%. También porque sabían que su despliegue del programa económico va a ser muy agresivo sobre los sectores populares y que iba a generar una ruptura en su base electoral. Lo que no imaginaron era que iba a generar una desbandada tan grande que casi no le quede nada de ese 30% original que obtuvo en agosto en La Paso y en octubre, y que lo reemplace estrictamente con los votantes más identificados con el PRO, o con lo que fue Juntos por el Cambio. Sí. Tuvo la dificultad que, bueno, se armaron algunas listas que son atractivas para esos sectores, que por ahí no están tan identificados con la derecha, pero no les gusta el peronismo, y se van a las vías del centro. Es poco igual, 5 o 6%, pero que al gobierno le hace bastante daño porque eran votantes que podían llegar a traerlos. Y en relación a eso, bueno, sí, la mayor participación, hoy entendemos que al gobierno le puede ir peor, por todo esto que nombramos. Ahora, esa estrategia, fíjate que hasta la implementación de la boleta única a nivel nacional es un problema. Digo, y en provincia de Buenos Aires, fíjate Sí. el problema que generó y además el costo que generó, porque este problema de SPER también dejó a la luz el valor que tiene la impresión de la boleta única, 15 mil millones de pesos solo para la provincia de Buenos Aires, cuando eso en otro momento el Estado Nacional lo que se encargaba era de mantener una cantidad en cada una de las urnas de todos los partidos y después cada partido político tenía a disposición para imprimir sus propias boletas. Eh, eh, esa complejidad que buscó el gobierno, complejizar la elección, cambiar la forma de elegir durante el transcurso del año electoral con esta boleta, incentivar a esta abstención, bueno, le termina jugando en contra porque Claro. los que fuertemente se abstuvieron de ir a votar fueron su propia base electoral. Bueno, de hecho ayer en declaraciones en algún medio, Bullrich creo que estaba en Córdoba y hacía mención de la preocupación que tenían porque
en cada provincia la ubicación en la boleta única está ubicada en lugares distintos. Y bueno, así funciona, se sortea la ubicación en cada uno de los distritos, así que medio que ahí hay otra bala en el pie. Santiago, decías al principio de la nota, te quiero agradecer por tu tiempo, pero me gustaría reforzar un poco este concepto. ¿Es un escenario de tercios para ustedes es un problema para el gobierno? O Sí, sea, ¿cuánto o sea, tendría, pero digamos, qué piso crees vos que tendría que tener el gobierno para el lunes salir y decir, me comí la cancha? y estar cerca de los 40 puntos. Ok, Eh, Eso en términos lógicos, racionales. ujú, Una elección de 40% de medio término, que es más o menos lo que obtuvo Mauricio Macri sí. en el 17, es una elección aceptable para un gobierno que se estaría revalidando en su medio término. Bueno, no fue aceptable para Alberto Fernández, que sacó 37 en el 21. Alberto Fernández sacó 37 y ganó solamente 9 provincias. Y fue una elección que casi le cuesta el gobierno, Sí, porque 8 meses después, 7 meses después, hubo una crisis tan grande de gobernabilidad que casi se hablaba de la posible renuncia del presidente. Acá vamos a ir a una elección donde lo que nosotros entendemos que el gobierno va a estar entre los 30 y los 35 puntos y que tiene asegurada 2 provincias, o sea, una provincia en realidad, y la capital federal, que es Mendoza, donde ahí sí la dispersión opositora y la performance del 40, más o menos el 40% del candidato Petri le permite el triunfo, y en capital federal eh, también, pero a menor intensidad de lo que estaban acostumbrados. Digo, hay 10 puntos de diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, como estamos siempre acostumbrados a ver una elección, si querés, de 50-25, ujú, y estamos viendo una elección de casi 40-30 o de 40-30. Entonces, es muy complejo. Y si el gobierno obtiene un triunfo no, obtiene 35 puntos, entre 35 y 40 puntos en Córdoba, entre 30 y 35 puntos en Santa Fe, entre 30 y 35 puntos en provincia de Buenos Aires, bueno, es el número por el promedio por el cual va a transitar la elección nacional. Por claro. debajo de eso ya sería eh, catastrófico, pero bueno, es lamentable que lleguemos a esta distancia, pero el gobierno pareciera ser no tener ninguna intención de tomar carta en el asunto y tratar de resolver todos estos problemas. Claro. Y Santiago, es un presidente, perdón, pues, sí, que sí, a mí me llama mucha atención, que está más preocupado por el cuarto que le da a Donald Trump para hospedarse en sí. la Casa Blanca, Y la que le pasa a lapicera, la... el fibrón con el que le firmó la carta. Digo, por eso cuesta mucho Sí, entender cómo ante un reclamo como el de las personas con discapacidad y toda la carga emocional que lleva con eso, los jubilados, las familias que no llegan a fin de mes, el presidente está pensando en dónde durmió en la Casa Blanca. Es insólito. Santiago, gracias por tu tiempo, muy amable y muy claro. No, por favor, un gusto, que Muchas tengas un buen gracias, día. igualmente, hasta luego. Santiago Giorgetta es analista político, director asociado de Proyección Consultores. Bueno, dándonos un poco el escenario en base al laburo que ellos vienen haciendo, centralizado o fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. También trabajan en otras provincias, pero viendo también una cosa de panorama nacional y lo que les da un poco el análisis, como se dice, el cualitativo, ¿no? Que es a ver dónde está el sentir básicamente de los encuestados o de los consultados, no solamente en términos numéricos o cuantitativos de a quién van a votar, sino también dónde está un poco el termómetro, y con la tesis de que si vamos muchos a votar, eso puede llegar a darle al gobierno nacional un resultado aún peor, porque ellos están viendo que la tendencia está cambiando más a un voto castigo hacia el gobierno nacional. Por supuesto que la verdadera encuesta será el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana, cuando se abran las mesas de votación en todo el país. Ahí hay una preocupación, el gobierno está intentando ver cómo hace para sumar los distintos espacios peronistas de las provincias, porque no en todas las provincias se llama Fuerza Patria, como para poder reflejarlos de una manera distinta, justamente para que eso les permita mostrarse como que fueron la primera minoría. Así que habrá que estar atentos a la hora de hacer el conteo nacional, para que no haya un engaña pichanga ahí.